7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Y las últimas semanas hemos sido testigos del accionar por parte de la SEP, no solamente para fiscalizar, sino también para garantizar la efectividad de las multas impuestas a empresas encargadas de la distribución de energía en Panamá. Hay una nueva administración ante la SEP, hay algunos procesos, se están haciendo inspecciones y yo quiero darle la más cordial bienvenida a Selmar Rodríguez Crespo, administradora de la SEP. Licenciada, un placer tenerle con nosotros. Gracias por estos minutos que vamos a compartir con una dinámica que hemos preparado aquí en la producción para que todos en casa podamos entender no solamente la situación actual que enfrenta la SEP, los derechos que tenemos como clientes, sino también las responsabilidades que las empresas que prestan servicio tienen con el Estado panameño. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, Castalia. Si pudiéramos resumir, licenciada, a raíz de los anuncios que ha hecho el presidente y las solicitudes puntuales, se ha empezado un accionar y hemos visto la aplicación de multas y el inicio de una serie de inspecciones. Si pudiéramos resumir lo que han hecho en esta última semana. Bueno, buenos días nuevamente y muchísimas gracias por el espacio. Y en efecto, en línea con las cosas que ha manifestado el presidente, no solamente en los conversatorios, sino en diversas reuniones, nuestra idea es ordenar la casa. Y accionar, fiscalizar, regular, y que es nuestra función, y es lo que hemos hecho e iniciamos entonces esta semana, luego de mi ratificación la semana pasada, ya ingreso formalmente como administradora general de la SEP, y dimos inicio pues con inspecciones en el área de Panamá Oeste, de manera tal de poder verificar personalmente el tema. Sobre todo nos enfocamos en luminarias, en el tema del mantenimiento de la red de distribución, en la señal móvil y la señal de televisión digital. Ahora bien, se han aplicado las multas. ¿Qué pasa después? Y hemos visto a Naturgy acompañarlos en estas inspecciones y dar la respuesta. Y estas multas vienen justamente cuando el país se enteraba que ellos habían anunciado la inversión de al menos 630 millones de dólares para mejorar el sistema. Esa inversión ya se ha empezado a ejecutar. Mira, nosotros ya tuvimos un primer acercamiento con la empresa, y en efecto ellos tienen que entregarnos a nosotros el plan y la ejecución que han realizado para nosotros realizar las auditorías y verificar que en efecto se han hecho esas inversiones. En las inspecciones quisimos estar con Naturgy de manera que las cosas que encontramos o que encontráramos en esa inspección fueran resueltas en el momento, ¿no? De manera inmediata. Habrán algunas otras porque hicimos inspecciones a nivel nacional. De hecho, creo que lo hemos podido publicar en nuestras redes, y habrán algunas en donde ellos tengan que coordinar con municipios, con el Ministerio de Ambiente, para poder entonces hacer el tema del mantenimiento. Con relación al tema de las multas, sí, hemos impuesto multas a la empresa Naturgy, que representa a Demet Dedechi, y a ENSA. Y en el caso de ENSA particularmente, bueno, hemos estado en coordinación con ellos para que esta multa de 7.3 millones pueda ser acreditada o compensada a los clientes en las facturas de agosto, septiembre y octubre. Y en el caso de Naturgy, ellos ya iniciaron con las compensaciones en las facturas de julio. Importante, Castalia, mencionar que algunos ya tienen emitida la factura de julio, pero no han visto la compensación, y es porque tiene que ver en la parte de los días de lectura. Probablemente se toma solamente junio, pero aquellas que ya entra todo el mes de julio, ahí van a haber una compensación. Va a haber como una lectura donde dice multa resolución 11201, que es la multa donde se estableció los 14 millones de dólares. Ahora bien, ¿es esto suficiente? La gente considera, licenciada, que la SEP muchas veces no los representa en su lucha por hacer cumplir sus derechos como consumidor. Y dos, que la retribución de los daños causados y que atenta ya contra la calidad de vida de la gente no es suficiente con que a mí me venga $1.43 de descuento en cada recibo. A partir de ahora, yo no sé hasta qué fecha. La gente no siente que esa medida compense el daño que estas empresas están causando. A ver, ¿cómo te respondo a esa pregunta? Primero, sí representamos a los usuarios. Quizás ha habido una ausencia por parte de la SEP. No desconozco los criterios aplicados por administraciones anteriores, y yo creo que eso no es lo importante hoy. Yo creo que lo importante es lo que vamos a hacer o lo que vamos a volver a hacer, porque estuve en algún momento
como administradora, nací ahí desde el 98, entonces vamos a volver a hacernos sentir, porque una de las cosas que nuestra ley establece es que nosotros tenemos que velar por el derecho de los usuarios finales. En efecto, también tenemos que velar por el tema de las concesionarias, pero en este caso el usuario final es sumamente importante para el regulador. O sea, la ley actual claro, tiene, por supuesto, tiene los mandatos. Totalmente. O sea, lo que no se ha hecho es cumplir lo que establece la ley de la SEP. O sea, no se ha accionado. Es como dije en algún momento en la ratificación y en entrevistas que hemos tenido, nosotros las herramientas las tenemos. Esto no quiere decir que no vayamos a modificar nuestra ley, porque sí hay que modificarla, pero no por falta de herramientas para poder tener una mejor fiscalización. Estas imágenes de la inspección donde usted estuvo presente, licenciada, es la primera vez que al menos yo, puedo decir la primera vez, que a nosotros la SEP nos invita a hacer este tipo de inspecciones con la presencia de las empresas que, dicho sea de paso, se niegan a darnos entrevistas cuando las pedimos. Y se dan el lujo incluso hasta dejarnos plantados cuando nos van a responder supuestamente de las inversiones que van a hacer, porque hay que reconocerlo. Licenciada, la queja más recurrente en nuestro buzón de denuncia es los apagones y el agua, que ahora vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el IDAN. Pero la poda, porque no solamente son las fluctuaciones, lo que provocan las fluctuaciones. Sí. ¿Esto cada qué tiempo se va a hacer? Bueno, nosotros, creo que mencioné, tenemos fecha de inicio, pero no de finalización, porque nuestra idea es hacer inspecciones o sea, a toda la República. Entonces no sé cuánto tiempo nos va a tomar esto. Tenemos el personal idóneo, tenemos el personal técnico, tenemos el equipo que nos ayuda a hacer este tipo de mediciones. El tema es que tenemos que salir. ¿Qué se detecta ahí? Y perdone mi ignorancia, para que también en casa sepamos. La señal. Si la señal en efecto está entrando. De hecho, casualmente en esa inspección hubo un fallo en Río Abajo, inclusive, y se cayó la señal de ambas concesionarias móviles, pero bueno, pudieron restablecer de manera inmediata. Pero importante, eso es lo que nosotros medimos. Importante ahí, lo que está refiriéndose la administradora es que se está verificando también la prestación del servicio de telefonías e internet, que también vamos a hablar de eso. Y televisión digital. Vamos a hacer algo, licenciada, vamos a ir con Joanny Guevara, porque desde muy temprano, bueno, desde ayer, hemos compartido una pregunta en nuestras redes. Joanny, ¿qué dice la gente? Así es, Castalia, y son cientos y cientos de respuestas que nos han llegado. Les reitero la pregunta a esta hora: ¿cuál ha sido su experiencia denunciando las fallas en los servicios públicos? Bueno, la gente no se ha quedado callada, incluso ya desde hace mucho las personas han querido alzar sus voces y también se han lanzado a las calles producto de las distintas situaciones que han ocurrido en las comunidades. Vamos con esta primera respuesta de la usuaria Caballero. Nos dice: 8 denuncias colocadas por fluctuaciones y daños de equipos. 7 a mi favor, pero demoran demasiado, casi un año, es lo que nos menciona esta usuaria. Eso también es importante darlo a conocer, el tiempo entonces en que se dan esas respuestas. Mientras tanto, Álvaro Alexis nos dice: los reclamos por las cuentas altas sin control quedan en investigación, quedamos pagando lo que ellos quieren. En mi caso, viajo mucho al interior, mira esto, viajo mucho al interior, me quedo muchos días allá, la casa queda cerrada, pero el recibo viene igual. ¿Qué está pasando allí entonces en eso? Porque la empresa no registra alguna disminución si no están haciendo uso de la energía eléctrica. Pero vamos también con otro de los usuarios. Cari, por ejemplo, nos dice: realicé reclamos sobre las luminarias dañadas en mi calle en Chorrera. Los reportes se vencen y nada que vienen. Esta lucha la llevo desde el 2023. Importante también las luminarias, no solamente lo que ocurre dentro de una residencia, sino también en todo el entorno, en las comunidades. Más adelante les estaré brindando más respuestas. Me quedo con esa, Castalia, y administradora, voy con ustedes. Gracias, Joanny. Ya ha dicho acá, se adelantaba un poco a los comentarios. Ella ha dicho que la SEP sí los representa. O sea, sí, ¿qué van a hacer para poder garantizar esa confianza que debemos tener? Porque ahora vamos a compartir cuántas denuncias se han presentado. Yo digo, eso no es ni la cuarta parte de las denuncias que se pudiesen haber presentado en estos últimos meses. ¿Cómo van a hacer para garantizar? ¿Necesita reforzarse el personal en la SEP? No, necesitamos ir a la calle. Necesitamos ir a la calle, definitivamente. De hecho, de instrucciones al personal, nosotros tenemos un ASEP móvil
donde consta como de 6, 7 oficinas dentro de la SEP móvil, y vamos a ir a esos lugares de difícil acceso, no solamente para captar reclamos, sino para escuchar a la población, para orientar a la población, de inclusive el uso de sus artefactos eléctricos, de captar reclamos, de enseñarles a leer su factura, porque muchas veces hay tanta desinformación con relación al tema de las facturas, y que dicen que sí, que me subió, que me bajó. Entonces, y obviamente sí, hay veces que hay fallas, y tú puedes reclamar por esas fallas de lectura de energía que llega a tu casa, pero esa es la idea, de poder tener ese acercamiento con el usuario final, con la población, y poder entonces rescatar lo que antes teníamos, y era tener esa buena relación con ellos y poder ayudarlos. Ahora bien, yo quiero compartir también parte de las estadísticas para que tengamos un aproximado, y a partir de este momento poder entender qué quejas se atienden en la SEP, porque como les planteaba yo al inicio, yo el IDAN no lo tenía en mi radar, y yo sé que muchos en casa tampoco lo tienen. Fabio Caballero, te sumas y nos actualizas cómo están esas cifras de las denuncias que han sido presentadas ante la SEP. Vamos a revisar, Castalia, las estadísticas que nos comparten las autoridades, las cifras en este momento por los reclamos en temas de servicios públicos. En los últimos meses, dicen las autoridades, que han recibido cerca de 5.194 reclamos, han sido admitidos. La gran mayoría, como estamos observando aquí, 4.691, han sido relacionados con el tema electricidad. En segunda posición, reclamos por agua potable, 476, pero también reclamos por servicios de telecomunicaciones, unos 27 reclamos, dicen las autoridades. Las provincias con más reclamos son, desde luego, provincia de Panamá, donde está la capital, con más de 2.500 solicitudes o reclamos admitidos, y seguido, en segunda posición, la provincia de Panamá Oeste con 700 reclamos. Pero hay más que conocer a esta hora también, de acuerdo a las cifras. ¿Cuáles son los tipos de reclamos de electricidad, tomando en cuenta que es la primera posición de reclamos? Bueno, en primer lugar, alto consumo, con más de 3.400 reclamos. También daños en aparatos, en electrodomésticos, en la casa, 284 reclamos. Pero también ha habido reclamos por el tema de fraudes, 282 en los últimos meses, dicen las autoridades. Pero hay más que repasar también, de acuerdo a lo que dicen las autoridades con estas cifras y con los reclamos de electricidad. Vamos a revisar por mes en estos primeros meses del año 2024. En el mes de enero se recibieron cerca de 588 reclamos. Sube un poco la estadística para el mes de febrero con 660. Para el mes de marzo sigue ese repunte con 748. Sin embargo, la curva más alta está para el mes de abril con 977 reclamos. Baja un poco para el mes de mayo con 861 reclamos, pero se mantiene, es bastante sostenido para el mes de junio con 857 reclamos. Esto ha sido la variación por mes en cuanto a los reclamos de electricidad. Pero vamos a repasar cómo ha sido el movimiento, esa curva de los reclamos de electricidad en los últimos 5 años. Para el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, se recibieron cerca de 5.600 reclamos. Disminuye un poco para el año 2021 con más de 4.200. Para el 2022 sube un poco la curva con 4.755 reclamos. Sin embargo, el pico más alto en estos reclamos fue el año pasado, 2023, con más de 7.800 reclamos. Y ya en lo que va de este 2024 revisábamos que son 4.691 reclamos que han sido ya admitidos a lo que va de este año 2024. Castalia, regreso con usted. ¿Cuántos reclamos, Dios mío? Licenciada, y decíamos, esto no es la cuarta parte de lo que la gente pudiese llevar, por la gente dice, yo no voy a perder mi tiempo en él. Sí, pasa muchísimo, de que como hay esa ausencia o ese despegue del regulador con los usuarios, muchos en efecto dicen, como tú lo acabas de mencionar, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a la empresa o para qué voy a ir a la SEP? Pero puede mejorar la forma. Por supuesto. La gente se queja porque dice, se apela y yo tengo que esperar meses por la reposición de mi lavadora o de mi televisor o de mi refrigeradora que se ha dañado. La gente siente que es muy, muy engorroso el proceso para lograr que se le haga justicia por los daños que se ha causado un apagón o fluctuación. Y de hecho antes era más engorroso. Nosotros eliminamos en su momento una segunda instancia ante el distribuidor. Tenías que ir una vez, si te rechazaban podías ir nuevamente a un distribuidor y después entonces iba a la SEP.
Ahora era optativo la segunda instancia. Lo que hicimos en su momento fue eliminar la segunda instancia ante el distribuidor y podías ir directamente a la CEP a poner el reclamo. Aquí hay que entender un poco, Castalia, y no quiero que se entienda como una justificación, sino que hay procesos legales que hay que respetar y que no tienen nada que ver con la CEP. Hay derechos de recursos, hay derechos de apelaciones ante la misma institución y ante la Corte. Correcto. Ha pasado, porque ha pasado, reclamos de artefactos eléctricos y nosotros le decimos al concesionario, tienes que pagarlo, pero la empresa entonces va a la Corte. No tengo manera de manejar ya esa instancia. Entonces, vuelvo y repito, no estoy justificando el accionar ni del concesionario ni de la CEP, sino que quiero que se sepa que hay una parte de este proceso legal que nosotros obviamente no tendríamos nada que ver. Sin que represente una intromisión por supuesto, en las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Es evidente, y creo que ha quedado, bueno, recientemente se aplicaron multas que venían desde el 2010, desde 2011. Sí, son de fallas del 2011 y 12. Pero pasa mucho tiempo en la sala tercera de lo contencioso administrativo. O sea, sí. ¿tenemos que esperar tanto tiempo para que la CEP pueda multar a una empresa cuya multa fue aplicada en el 2011, para poner el ejemplo de uno de los casos? Te corrijo, pero igual... demora mucho tiempo. Demora mucho tiempo. El proceso inició en el 2013 en nuestra administración de fallas en el suministro de la energía de los años 11 y 12. En el 2013 ellos nos presentan a nosotros un paquete enorme de eximencias, de que no, esto fue un caso fortuito, fuerza mayor, lo calificamos en el 2013, estas te las acepto, estas no te las acepto, y ellos recurren a eso. Y en el 2017 regresa de la Corte de que, en efecto, tú tienes razón, ahora viene la imposición de la multa que se hizo entonces en el 2017. Pero imagínese, y, bueno, estamos regresó en el 2021 de la Corte. Estamos en el 2024, aún así sigue siendo correcto, el sí, proceso. totalmente. Sí. Vamos a hacer algo, licenciada. Como le habíamos anunciado, bueno, estamos haciendo toda una dinámica para poder entender no solamente estas estadísticas, las responsabilidades que tiene la CEP, sino también cómo presentar denuncia ante la CEP por los daños de equipos productos de esos apagones. Voy con Nicanor Alvarado, quien ha amanecido justamente allá en la sede de la CEP y nos prepara esta dinámica. Nicanor. Castalia, te cuento que el 51% de las denuncias contra empresas distribuidoras de electricidad presentadas este año ante la CEP ha sido contra Naturgy y 49% contra ENSA. De cada 12 denuncias que se presentan por alto consumo, apenas una por daños de equipos producto de cambios de voltajes, es decir, de apagones. Estoy con Dalmara Hernández de Atención al Usuario de la CEP y con ella haremos esta dinámica de explicarle a la gente cómo debe presentar esta queja, por dónde se empieza. Y quiero, por favor, pedir a producción que nos ponga esta primera gráfica de este paso a paso que le hemos preparado a nuestros televidentes sobre cómo es el proceso. El primer paso es presentar la denuncia ante la prestadora del servicio, es decir, ante Naturgy o ante ENSA, y eso se hace 15 días después del apagón como máximo. Ese es el periodo máximo, señora Hernández. ¿Cuánto tiempo tienen las empresas distribuidoras de electricidad para responderle a los clientes que han denunciado un daño de un equipo? Las empresas cuentan con 15 días calendarios para brindarle, en este caso, una respuesta por escrito de la reclamación de daño a equipo. ¿Siempre debe hacerse por escrito? La normativa estipula que el prestador tiene la obligación, en este caso, de brindarle la respuesta por escrito. Es lo que establece la normativa. Mucha gente cree que tiene que ir a las sedes de estas empresas de energía eléctrica para presentar la denuncia. ¿Es así o se puede presentar por otros canales? Ellos tienen otras vías para presentar sus reclamaciones. Tienen una asistente virtual, en este caso una tienda virtual. Tienen la línea 800 que ellos
tienen y página web, en este caso, para presentar las reclamaciones. Una vez transcurrido este periodo que tienen las empresas distribuidoras de electricidad, deben darle una respuesta a los clientes, a las personas que se sientan afectadas por un daño de equipo producto de un apagón. Y vamos a ver la siguiente lámina de este ejercicio que hemos preparado, que es una vez la persona reciba la respuesta de su distribuidora. En algunos casos hemos visto que la distribuidora asume la responsabilidad del daño del equipo, pero en otros casos no. Vamos a enfocarnos en los casos en donde las distribuidoras no asumen la responsabilidad. Se debe presentar entonces, una vez transcurrido ese paso, la queja ante la Autoridad de los Servicios Públicos. Se nos explica que no es necesario venir a las instalaciones de la ASEP, se puede hacer primero a través de la página web asep.gov.pa, allí hay todo un formulario de trámite digital de reclamo, o también se puede hacer por línea telefónica al 183. Vamos a enumerar con la siguiente página cuáles son los requisitos que se deben presentar, qué cosas deben tenerse a mano para poder presentar esa queja ante la ASEP después de recibir la respuesta de la empresa distribuidora. Es la siguiente lámina. Se debe tener a mano la factura de electricidad del mes en el que ocurrió el apagón, el fallo en la electricidad. Además, se tiene que presentar una copia de cédula y se necesita presentar una respuesta por escrito de su prestadora, esa respuesta que ha dicho la señora Hernández hace un rato que debe dar la empresa de electricidad. Pero hay mitos alrededor de esto. ¿Qué cosas no es necesario presentar cuando uno empieza un reclamo ante la Autoridad de los Servicios Públicos por daños en equipos producto de cambio de voltaje o de apagones? Hay un mito que en realidad el usuario no está obligado ante la autoridad a presentar la facturación del equipo. El usuario puede presentar en este caso cotizaciones, fotografías del equipo, pero no es obligación del usuario ante el regulador presentar en este caso la factura del bien dañado. Mucha gente dice que no presenté porque la nevera es de hace 10 años y no tenía la factura. Usted dice no es necesario hacerlo. No es necesario. Ante el regulador no es necesario, ese no es un requisito o una obligación que tiene el usuario para entonces presentar el reclamo aquí. Entonces, cuando se presenta el reclamo, ustedes lo tramitan incluso vía digital, es decir, la gente tiene acceso a una plataforma en la que puede enviar ahí las fotos que quiera enviar, los documentos que ustedes le piden y no tiene que venir nunca a ninguna entidad de la Autoridad de los Servicios, a ninguna oficina de la ASEP. Es correcto. En este caso tenemos una página web y tenemos un trámite digital de reclamo que en esta situación el cliente se loguea y adjunta toda la información de la reclamación y toda la documentación. Perfecto. Esta es la primera parte de esta explicación sobre cómo presentar una queja por daños en equipos producto de cambios de voltaje. Nosotros seguiremos aquí. Más adelante le explicaremos qué pasa, cómo la Autoridad de los Servicios Públicos resuelve y qué espacio le queda a usted de decisión cuando tiene un fallo de la ASEP. Volvemos. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Excelente, Nicanor, y gracias a toda la gente de la ASEP que nos ha abierto las puertas de muy tempranito. Seguimos acá con nuestra invitada. Hemos hecho como el 360 del problema, de las principales quejas, de las multas, pero también de las obligaciones que tiene la ASEP. Viene un proceso que inicia y tiene que ver con la finalización del contrato que tiene el Estado panameño con las empresas. Una de ellas vence en el año 2028. Ya ha empezado este proceso de convocatoria. ¿Cómo es este proceso? ¿Y quiénes van a participar? Sí, nosotros ya iniciamos la conformación de nuestro equipo dentro de la ASEP, que obviamente va a hacer todo un análisis y va a levantar los términos y condiciones de esta licitación del paquete mayoritario de las acciones de las empresas de distribución. En el 2027 se da entonces la concurrencia y como pasó ya en la licitación anterior, van a venir todas aquellas empresas que cumplan y que tengan la capacidad y el deseo de entrar en nuestro país para prestar el servicio de distribución. En ese momento es que se hacen todos los análisis para entonces otorgar la nueva concesión, que son por 15 años, que sería a partir del 2028. Ahora bien, ¿cómo se va a garantizar la participación de nuevas empresas, tomando en cuenta el descontento y el rechazo popular que las que hoy están han generado? Más que garantizar la participación de otras empresas, porque ya con la experiencia que tuvimos vinieron varias empresas, es garantizar que las empresas que se vayan a escoger sean empresas responsables y que puedan prestar el servicio como lo establece la ley.
una de las cosas que queremos modificar en nuestra ley 6 es el tema de, es como sacar un resultado del trabajo o de la prestación del servicio de las que están actualmente y que eso se pueda ponderar para efectos de la licitación. Entonces, por eso te dije al principio de la entrevista, tenemos una necesidad de modificar nuestra ley, no porque no tengamos las herramientas para poder hacer cumplir las obligaciones del concesionario, sino para mejorar y tener herramientas para efectos de esta licitación, por ejemplo. ¿Han iniciado ustedes un proceso también de verificación y fiscalización de la prestación de las telefonías? Sí, sí, claro. Hay una situación muy puntual en Panamá que ahora tenemos solamente 2 empresas. Es correcto. Y hay quienes consideran que se necesita de nuevas para poder generar una competencia y que le ofrezca a los panameños no solamente un mejor servicio, sino unas mejores tarifas. En línea con lo que manifestó el señor presidente en su conversatorio, el tener una tercera concesionaria del servicio móvil no se descarta ni se aprueba, tenemos que analizarlo. Tenemos que entrar a analizar y verificar la viabilidad de un tercer concesionario en nuestro país. Y en efecto, las inspecciones no solamente era para identificar si se realiza o no se realiza el mantenimiento de la red de distribución, sino también para verificar la señal de telefonía móvil y la señal de televisión digital. Quiero ir nuevamente con Nicanor. Nicanor, mientras seguimos conversando acá con la administradora de la ASEP, sé que tienes otras recomendaciones muy puntuales. Así es, Castalia. Habíamos quedado en el punto anterior, explicándole a la gente que después de presentar el reclamo ante la empresa distribuidora de electricidad y recibir la respuesta, y si no era satisfactorio, entonces usted iba a la Autoridad de los Servicios Públicos y continuaba este proceso por daños de equipos. Quiero que la señora Dalmara nos explique cómo es el proceso dentro de la ASEP. ¿Por qué para la gente tarda tanto? Ok, hay un proceso que en este caso nosotros corremos el traslado a la distribuidora para que la distribuidora en un término de 3 días nos conteste. Inmediatamente se arma el expediente digital, pasa al área legal y luego al área técnica. Un sinnúmero de investigación que hace la autoridad. Inmediatamente emite una primera resolución que puede ser recurrida y puede ser apelada. Entonces sí pueden en este caso demorar el proceso porque es un proceso de investigación en conjunto con el Departamento Técnico y el Departamento Legal de la ASEP. Las partes pueden presentar una apelación y luego una reconsideración que se resuelve ante la administración de la ASEP. Ahí vemos en pantalla una filmina que le explica a la gente qué hacer si la ASEP falla a su favor. Ya en la última instancia, si una de las partes los lleva hasta allá, se debe entregar los equipos para reparación. Si no, presentar las cotizaciones del reemplazo de equipos. Aquí es importante recalcar, no se necesita presentar la factura en este proceso de reclamo, sino más bien las cotizaciones. Es importante, la empresa tiene 30 días para cumplir después de notificado el fallo. ¿Qué pasa si pasan los 30 días y la empresa no cumple con lo que ha dispuesto la ASEP? Ok, hay un proceso de incumplimiento, en este caso que el cliente entabla ante el regulador e inmediatamente se investiga el por qué la empresa no ha cumplido con lo que es la reparación o reposición del equipo. Inmediatamente se le obliga a la empresa a hacer cumplir, en este caso, la decisión del regulador. Bueno, allí han tenido el ABC sobre cómo presentar un reclamo por daños de equipos. Veíamos, las estadísticas muestran que muy poca gente denuncia daños de equipos en comparación con la cantidad de clientes que denuncian alto consumo. Así que ya saben, primero se presenta ante la empresa distribuidora, no se necesita factura del equipo dañado, tiene 15 días hábiles para responder la empresa distribuidora. Si usted no está de acuerdo con lo que ha dicho la empresa distribuidora, entonces usted presenta un proceso en ASEP. Y recordemos, no se necesita venir a la ASEP para presentar ese proceso, se puede hacer de manera virtual. Si usted es una persona adulta mayor, si no maneja bien el internet, puede solicitarle a algún hijo o algún nieto que le ayude en ese proceso, o si no, se hace vía telefónica al 183. Es el informe que tengo. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Nicanor, usted se ha convertido en un experto en la materia. Licenciada Selmar, le regalo estos últimos minutos. ¿Qué mensaje envía a los panameños sobre esta nueva responsabilidad, sobre lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y cómo garantizar que a los panameños le va a mejorar el servicio
de todas las prestaciones, telefonía, agua, que no tuvimos chance de hablar del agua, pero en una próxima oportunidad lo haremos. Por supuesto. Sí. Quiero decir muchas cosas, Castalia. De verdad que quisiera primero decirle al pueblo panameño que confíe, que nos den ese granito de arena de confianza, de que vamos a estar en las calles, de que vamos a fiscalizar como la ley nos permite y nos obliga a fiscalizar. Yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos planes de corto y largo plazo. Largo plazo son cosas que quizás no afecten tanto, obviamente, que no afectan, o sea, no afectan la prestación del servicio, pero son proyectos que tenemos. Así que les pido pues confianza. Nosotros en la SEP estamos transformando de manera integral el recurso humano, nuestra infraestructura, nuestra regulación con el tema de las modificaciones de las leyes para poder entonces empoderarnos de la SEP y de nuestra función para poder fiscalizar de una manera eficiente y que puedan tener una prestación de servicio continuo. Así que solo les pido que tengamos fe, que confíen y que vamos a estar en las calles trabajando por todos ellos. Nuestra invitada esta mañana, Selmar Rodríguez Crespo, y es la administradora de la SEP. Gracias por acompañarnos y bienvenida siempre. Gracias.